horas antes de que Pamplona amaneciera anegada, inundada, con el río Arga desbordado, nos encontrábamos mi compañero John Barberena y yo, Josué Tarí, en lo alto de un minarete, en una torreta en Bustinchuri, pues casi por decirlo de alguna forma en las faldas del Monte Ezcaba, y estábamos hablando del buen día que hacía, ¿no? Buen día entre comillas. Sí es cierto que culturalmente asociamos lo bueno y lo malo a calor y frío, o a comodidad o incomodidad. Entonces nosotros ahí no vamos a intentar no posicionarnos, pero sí es cierto que hubo una serie de complicaciones asociadas a ese momento, que no nos quejamos de ello, pero ahora muchísimo menos, porque somos conscientes de la problemática que ha habido el día después, con calles cortadas, con comercios inundados, con familias con problemas serios, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por lo tanto, pues bueno, desde aquí simplemente enviar fuerzas y ánimos a todas esas personas que tienen que rehacerse en el día a día, tanto de Pamplona como fuera de. Por suerte, ni a John ni a mí nos ha afectado de forma directa. Hemos conseguido esquivar la crecida del cauce del río, pero no conseguimos evitar la pérdida del vídeo, de este audio, de este podcast. No sabemos si porque realmente se acabó la batería de la cámara, o si por las temperaturas. Entendemos que las baterías y los dispositivos electrónicos no funcionan igual a 20 grados que a 0 grados, con viento, con lluvia. Sí es cierto que es una pena porque, oye, pues ya que nos expusimos a esas circunstancias climatológicas adversas, estuvimos todo el capítulo grabando con un paraguas, uno a un lado y otro a otro. Bueno, John empezó sin paraguas, solo con capucha, pero dijo, a ver, si habiendo paraguas y estando aquí parados, mmm, ¿qué sentido tiene no utilizarlo? Así que, como decimos siempre, ¿no? La mente, el paraguas, el paracaídas, no sirven de nada si no los abrimos. Así que en ese caso, desaconsejando las instrucciones de mi amigo Ramón Álvarez, ahí utilizamos el abrigo, ahí utilizamos el paraguas. Y lo único, pues eso, que aunque nos habéis pedido que lo subamos a YouTube, en principio los capítulos que no tengan vídeo, ya sea por unas razones o por otras, no los vamos a subir. Sí es cierto que los podríamos subir en crudo, con un fondo en negro o un ecualizador sencillo, pero preferimos que el audio os llegue de forma directa a través de estos medios, y poder dirigiros tanto a iVoox como a Spotify para escucharnos directamente. Así que compartimos con vosotros la temática de ese capítulo, que no tiene que ver con la incomodidad, que no tiene que ver con las circunstancias climatológicas, y que simplemente, pues bueno, nos expusimos a la realidad que había en ese momento. Sí es cierto que yo se la jugué un poco a John. Fijaros que él siempre comparte conmigo emplazamientos con unas pistas muy bonitas, y yo pues le llevé lo más cercano posible de casa por la situación del día como estaba, pero yo creí recordar que estaba techado, y no estaba techado en absoluto, así que nos pasamos una horita parados, con fresco y con lluvia constante, para hablaros sobre los sesgos cognitivos asociados al entrenamiento. Y sí es cierto que no hablamos tanto del entrenamiento, pero sí hablamos de la aplicación práctica o de la conciencia que requerimos para poder llevar a cabo y desarrollar nuestras actividades más lúdicas o físicas, pero en relación al ejercicio físico, en relación al entrenamiento, en relación al deporte. Y pues introduciendo un término o un reflejo expuesto por Carl Gustav Jung, hablaba sobre que los seres humanos sufrimos justamente porque nos resistimos a sufrir, porque buscamos evitar el sufrimiento. Esto asociado a los sesgos tiene que ver con que aquello a lo que nos resistimos en muchos casos se manifiesta más sobre nosotros, y por lo tanto influye sobremanera en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de interpretar la realidad, en nuestra forma de entender el mundo. Y esa desvirtuación de la realidad no deja de ser un atajo que nuestra mente utiliza para asociar aspectos de la vida complejos de una forma simplista y de una forma muy reduccionista, y que todos estamos sometidos a ellos, todos cometemos errores asociados a los sesgos, y que tenemos que tener en cuenta, o tenemos, mejor dicho, que entender que existen en nosotros para poder acotarlos, poder diferenciarlos y poder en última instancia controlarlos.
Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta en relación a la comunicación, en relación a los sesgos que tenemos y en relación a ser conscientes de nuestro propio vocabulario, que hacemos también mucho hincapié en este podcast, que es un podcast al fin y al cabo sobre aprendizaje y conocimiento transversal. La Madre Teresa de Calcuta decía que ella no iba a ir a ninguna concentración antibelicista, ¿vale? Sabemos que es el Premio Nobel de la Paz. Ella nunca iría a una concentración antibelicista. Ella solo iría a concentraciones a favor de la paz. Y fijaros que cuando nos posicionamos o cuando opinamos, me gustaría que hiciéramos pues acopio de las reflexiones asociadas a nuestras palabras y que intentemos indagar e investigar detrás de por qué me expreso de esta forma, por qué me molestan las cosas que me molestan o por qué opino de esta forma. Y empiezas a rascar en retrospectiva y quizás te puedas dar cuenta de que todos venimos influenciados o venimos con ciertas modificaciones que no son fruto de la fábrica inicial, que son nuestros genes de nacimiento, sino que han ido siendo influenciados, como digo, por nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros familiares más cercanos, todos, tanto vuestros padres por sus padres y sus abuelos, como vosotros mismos que nos estáis escuchando, por vuestros padres, por vuestros abuelos, por vuestros tíos, y en definitiva, por todas las conexiones e interacciones, incluyendo este podcast. Así que intentando nosotros no posicionarnos en contra de nada, sino en el contrapunto a favor de, os doy paso con un podcast diferente, con un podcast intentando detectar los sesgos, siendo conscientes de que los sesgos formarán siempre parte de nuestra vida. Empezamos. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Stronger Than Yesterday. Estoy con mi compañero y amigo Jon Barberena. Muy buenas. Soy Josué Tarí y si escucháis música de fondo, no es música, es lluvia, son goteras. Nos encontramos en una torreta aquí en lo alto de Bustinchuri, en Pamplona. Y la realidad es que hace un día de puta madre. Fuera cachondeo, o sea, yo siempre que estoy con Jon estoy de puta madre. Entonces da igual que llueva o que haga el sol. Si es cierto que hemos venido aquí pensando o recordando, los que estéis viéndonos en YouTube, que aquí arriba pues estaba techado, estaba tapado. Está igual de tapado que el Monte Ezcaba. O sea, exactamente igual de tapado. Me dice, vamos a una torreta que está cubierta. La verdad que está de puta madre. Hay 3 focos iluminando hacia afuera, apagados, que no cubre nada. No cubre absolutamente y además, nada. hay goteras. Bueno. Es más, el paraguas que tengo es un paraguas cochambroso. Espera que... Quitamos eso, ¿no? Nos está dando la lata. Esto. Yo creo que Ya si está. lo Sí, apartamos de la vale, gotera. perfecto. Pues sí. Es que todo se amplifica y realmente estamos en un sitio en el que pues hay determinados perfiles poblacionales que hacen botellón y otras cosas que no podemos nombrar ahora mismo, pero bueno, está limpio casi todo, pero hay una parte que está un poco sucio. Y sí es cierto que nosotros vamos a intentar dessesgarnos, aunque no exista el verbo dessesgar. No sé si existe el verbo sesgar siquiera, pero sí existen los sesgos y es sobre lo que queremos hablaros hoy. Nosotros nos dedicamos al mundo del entrenamiento. Entonces, aquí con el borrocóptero puesto, vamos a hablaros sobre los sesgos cognitivos asociados al entrenamiento. Y como sabéis, tanto Jon como yo somos muy trascendentales, muy etéreos, y seguramente no hablemos únicamente de entrenamiento, sino que hablemos de muchos otros aspectos. Así que bueno, me gustaría, Jon, que nos dieras tu perspectiva, qué tal el arranque de semana, qué tal el tiempo, cómo se lleva en invierno un proceso de definición con el frío de Pamplona, la nieve de fondo, es muy sexy. Sí a todo. La definición en invierno, a ver, no es la mejor época, porque se nota más el frío. Se nota. Pero, oye, pues... Mira, sí que he notado, por ejemplo, actividades al aire libre que ayudan mucho en la definición para distraerte y cosas así. Es más complicado, pero bueno, te abrigas más y sales. Pero sí que se nota el frío.
Hay que hacer definición cuando se toca. Como toca y punto, ¿no? Ya Sí, está. sí. Igual que el podcast, aunque llueva. Claro. De hecho, vas a hacer una cosa. Sí, claro, por supuesto. Mira, me pongo la capucha y tú Vale. te ocupas de tu... esto. Vale, pues Sí, yo más relajado. hago esto. Ya está, ¿Has si sujeto quieres tú? engancho yo, ya está Vale, eso. vale. Mientras no te separes mucho de mí. Yo... Aquí la distancia de seguridad es cerca, no lejos. Porque Vale. si te separas y se rompe el cable, se es rompe la seguro que conexión. no se me oye a mí, además. Se te oye bien, se te oye bien. Vale. Últimamente hablas más intenso. Supongo que será por la definición. Estás en modo Modo combate. modo fight. Bueno, sí. Ahí. Estoy... Para los que solo oyen, estoy colocándome la capucha por encima de los cascos. Bueno, sin más. Perfecto. Bueno, que os paséis también por YouTube para ver cómo hacemos el idiota. Porque es verdad que los que digáis, no, ¿y yo qué tengo que hacer para hacer un podcast? Pues mira, te coges una grabadora de 40 pavos, te buscas un amigo loco como tú y el mejor día del año os vais a grabar a una torreta llena de grafitis. Así que maravilloso. Sí. Y es un concepto por el que podemos introducir los sesgos. Sí. ¿Vale? ¿Cómo se hace un podcast? Perfecto. Bajo la lluvia, a cubierto, el trípode está roto, lo hemos medio colocado. La verdad que si se cae el trípode... Mira, está la pata de atrás del trípode en el bordillo. Si se mueve ¿Y la de delante de la derecha? en el bordillo de delante. Sí, se llama rozar el límite. Si se Rozando el límite. mueve el trípode, se cae el móvil para adelante, se cae aquí, se cae para atrás. No sé cuántos metros de altura habla. Nah, como mucho 10, 10 metros de altura. pero no es tanto. Entonces, el contexto parece no óptimo, pero lo óptimo es la actitud, tío. Entonces, a la hora de prejuzgar algo, yo creo que la base o la clave es enfocarse en lo básico, tío, el núcleo, que es realmente lo que está siendo importante ahora y no las chorradas, ¿no? Entonces, Las chorradas a veces ayudan, ¿eh? Yo, por ejemplo, el primer sesgo que voy a introducir... vale. Bueno, lo primero que queremos explicaros, ¿no? ¿Qué son los sesgos? Realmente son interpretaciones que hacemos de la información, de lo que nos sucede a nuestro alrededor, de forma distorsionada, de forma deteriorada o de forma irreal. Al final, cada persona, en función de nuestras experiencias y de nuestras vivencias, interpretamos la realidad de una forma o de otra. Como hemos dicho, un buen día, un mal día, la forma que tenemos de comunicarnos y el cómo percibimos o el cómo prejuzgamos nuestro alrededor, esos juicios de valor que muchas veces hablamos, ¿no? El juzgar a una persona por cómo viste, juzgar a una persona por si está fuerte o por si no está fuerte, o ni siquiera interpretar qué es lo que significa estar fuerte o no estar fuerte. Todo eso forma parte de esos atajos mentales que a nivel evolutivo realmente parten de la base de la eficiencia. Si yo consigo juzgar en 0,3 segundos una situación en lugar de tener que analizar punto por punto la vestimenta, la forma de mirar, la expresión verbal, la no verbal, el contexto, el entorno, todo el ambiente, pues oye, es mucho más fácil, ¿no? Coger y decir, ese atajo mental lo desarrollo de la siguiente manera. Día de mierda, día bueno, barrio de mierda, un lugar increíble, bonito, feo. Ya. Todo eso son sesgos y al final pues son, repito, formas de interpretar de forma reduccionista la realidad. Sí es cierto que todos... Hostia, gracias, sí. Sí es cierto que todos tenemos sesgos. Y eso es algo que tenemos que dejar Sí, claro. sí, Incluso este podcast estará sesgado. Ya sea, preferimos que el sesgo, puesto que va a haber sesgo, pues sea un sesgo hacia la proactividad o hacia una actitud, como hemos dicho, actitud de victoria. Pero obviamente el sesgo está. Entonces, partiendo de esa base, vamos a intentar explicaros y compartir con vosotros qué sesgos percibimos nosotros desde el punto de vista del entrenamiento, tanto hacia afuera como en retrospectiva, mirando hacia nuestro yo del pasado y decir, oye, ¿qué sesgos tenía John hace 10 años que hoy no tiene? ¿O qué sesgos tenía Josué hace 10 años que hoy no tiene? Y un poco pues explicar esa perspectiva que podemos... Vale, yo tengo que decir que ya voy arrancando mejor al podcast, que empieza muy frío. Bueno, hay que tener claro que los sesgos siempre están. No sé, o sea, siempre hay sesgo. Lo bueno es que, sobre todo a día de hoy, se puede elegir hacia dónde estar sesgado o cómo sesgar ciertas situaciones. Que es al final elegir las influencias que tenemos en cada uno de los ámbitos y ver si las conversaciones que tenemos con uno mismo nos están empujando a ser mejores, a ser peores o no. Entonces, lo que vamos a decir, yo creo, es... Yo empezaría... Hace poco escuché una frase sobre la ciencia, que la ciencia lo que era
lo que hacía era validar temporalmente las ideas, pero no... no me acuerdo cuál era la palabra. ¿Sí? No las deja estáticas como buenas o malas, ¿no? Las valida temporalmente. Vale. Y se tienen que retrabajar o reenfocar. Por eso, cuando nosotros, en el podcast que hablábamos de lo que es educación y tal, es que lo acaba de subir Josué y lo escuché ayer. Vale. Yo decía que cuando empecé a leer acerca de cosas que nunca nadie me había enseñado y que eran muy positivas para la vida de cualquier persona, me enfadé con que no me las hubiesen enseñado. Y realmente pasa con muchas de las cosas, ¿no? Cuando te topas con un tema que te cambia mucho, a la gente le suele pasar con el ejercicio. Es tan bueno y tiene tantos beneficios que cuando una persona no tiene ningún vínculo con el ejercicio y empieza a hacer ejercicio, se enamora. Pero se enamora de tal manera tan fuerte que sesga lo que no es ejercicio. Y quizás a veces se crea un desequilibrio que yo creo que temporalmente es poderoso. Siempre decimos que hay que empujar en una dirección muy fuerte hasta que desbloquees tus barreras mentales, tus barreras físicas, y luego puedes estar más equilibrado y tal. Pero lo que yo creo es que hay que luego reequilibrar, revalorar, ¿no? Yo cuando empecé a hacer ejercicio, casi que toda la gente que no dedicase un mínimo de tiempo al ejercicio, es que no Nos merecía sacabas de la pena. ecuación. Sí, sí. Y realmente cualquiera te puede enseñar un montón de cosas. Ahí tienes que estar tú para demostrar que el ejercicio les va a aportar algo, en la manera en que cada uno tenga, ¿no? Entonces, el John de hace 10 años solo se enfocaba en hacer maquinitas, algún peso libre, pero todo enfocado a la estética. John ha ido evolucionando a trabajar la salud, a darse cuenta de que trabajar el cuerpo a niveles que te sacan de tu zona de confort te va a enseñar mentalmente, te va a enseñar socialmente, porque conectas inspiras a las personas y entonces lo que dices, a través de lo que ejercitas, lo que dices tiene un mensaje más profundo en las personas que ven que el ejercicio saca algo de ti diferente. Y luego trabajas la mente para llegar a sitios que no puede llegar antes. Entonces se desbloquea una parte del ejercicio que empieza a haber otros sesgos. Y luego te das cuenta de que como todo lo pasado tuyo, todas tus versiones han evolucionado, la que tienes hoy no te hace bien cuando la consideras como verdades absolutas. Entonces ese es un poco mi enfoque en tema del ejercicio, que hay muchos más sesgos, pero que se me ha ocurrido introducir por eso. Nunca digas de este agua no beberé, ¿no? Porque a lo mejor el día de mañana te ves ante esa misma situación y te tienes que comer tus propias palabras. Sí. Siempre pensamos, ahora es el momento perfecto, idóneo, en el que tengo toda la verdad, y dentro de 2 o 3 años, si todo va bien, nos daremos cuenta de que estábamos equivocados. Entonces, esa parte quizás, que yo no hago mucha alusión al estoicismo, pero sí es cierto que aquí sí que me siento identificado con la filosofía estoica o con la filosofía más ancestral, Aristóteles, Platón, Sócrates. Realmente es, primero, ser conscientes de que tenemos un sesgo, es decir, ser conscientes de que nuestro punto de vista está sesgado, y después, primero, ser conscientes, aceptar que estamos sesgados y no permitir que el sesgo nos controle a nosotros, sino, por decirlo así, nosotros controlar ese sesgo. Es decir, siendo conscientes de que no sabemos a ciencia cierta a dónde vamos, siendo conscientes de que estamos perdidos todos en el camino, es posible que nos podamos encontrar aceptando que estamos perdidos. El que no acepta que está perdido nunca se va a encontrar porque no es capaz de aceptar su propia situación individual. Entonces, partiendo de esa base, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo desde aquí invito a que todas las personas que desde su punto de vista justifican todo su entorno, todo su alrededor, lo que ven tanto en la vida real como lo que ven a través de una pantalla, lo que vemos en redes sociales, que al final es como alimentar la velocidad del procesador de sesgos, porque las redes sociales al final te permiten acceder a 1000 imágenes, 2000 imágenes, 3000 imágenes en muy poco tiempo, y esas imágenes tienen al final una coyuntura detrás que nos permiten acceder a un procesamiento de una información, cosa que pues a lo mejor antes lo único que podías es pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? O que se ha reflejado en series como La que se avecina. Lo máximo que puedes es decir lo que piensas del vecino que tienes al lado, o del panadero, o del frutero, pero poco más. Hoy en día
podemos, por decirlo así, juzgar casi a cualquier persona sobre la faz de la Tierra a través de lo que muestra en un perfil de redes sociales o a través de lo que se muestra a través de un vídeo en YouTube. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser todavía más precavidos que hace unos años e intentar abrirnos más la mente que nunca. Volvemos a esa interpretación transversal de la realidad. La forma reduccionista o la forma demasiado científica en cuanto a la especialización, al final nos permite ver únicamente la realidad desde un enfoque cerrado, que nos va a permitir ser muy buenos en un campo, pero a su vez ser muy malos en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y podría ser un enfoque positivo si estás convencido al 100% de que únicamente te vas a dedicar a eso. Te pongo un ejemplo. Si tú eres consciente al 100% de que te vas a dedicar única y exclusivamente los años que te queden de vida al mundo de la hipertrofia, es perfecto, ¿vale? La pregunta es, ¿que tú estés seguro hoy garantiza que tú vas a estar seguro dentro de 2, 5 o 20 años? Sí, cuando te han pasado 10 años de una vida madura, que los puedo considerar mis de los 20 a los 30, te das cuenta de que no. Te das cuenta que no, porque estamos abiertos, ¿eh? También hay gente que al final justifica sus propias limitaciones. Te pongo un ejemplo. Alguien que se tatúa, y mira, conozco a algún compañero de mi zona, de mi barrio de nacimiento, que se tatuó Muay Thai llevando 1 año en Muay Thai, o 2 años en Muay Thai. No hicieron falta muchos más años para que dejara de hacer Muay Thai, y él vaya con eso tatuado, que le puede identificar como una parte de su vida, pero que en su día se lo tatuó porque el Muay Thai era su vida e iba a ser su vida durante todo el resto de su vida. ¿Vale? Si Fabián, que es campeón del mundo de Muay Thai y que por suerte es un fenómeno a nivel deportivo que encima conozco en persona, se tatúa Muay Thai, tío, es tu puñetera vida. Al contrario, es que aunque no lo tengas tatuado, se te ve en la mirada, se te ve en los puños, se te ve en el movimiento. Eres tú eres Muay Thai. O mi amigo Richie, que exactamente igual, de hecho está viviendo en Tailandia, pero el nosotros mismos apalancarnos en un aspecto concreto de nuestra vida, te diría que lo peor que puede pasar es que se dé la profecía autocumplida y que realmente en tu vida hagas únicamente eso. Porque, por suerte o por desgracia, la gente que he conocido muy especialista en un tema, o hubo un momento de su vida en el que se abrió a otros temas, o vino de una apertura muy grande y se fue especializando, o si no es gente que te puede aportar mucho en ese 1%, pero que en el otro 99% no te va a aportar nada. Y es triste ver que las personas, antes de personas, son catedráticos en ciencias o que son profesionales en un campo. Yo creo que la esencia del ser humano es primero nutrirnos de la vida en términos generalistas, en términos globales, y luego nutrirnos de forma concreta en un campo, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la gente que se dedica al mundo del entrenamiento como nosotros, simplemente les invito a que no se cierren en banda, y a que la gente que hace trabajo de resistencia cardiovascular hoy y se dedican al mundo de, ya sea de las maratones, de los deportes de resistencia, el triatlón, que se planteen que la fuerza tiene mucho que aportarles, pero que lo juzgan porque no lo conocen, o que, mejor dicho, si lo juzgan es porque no lo conocen. Y la gente que se dedica al mundo del entrenamiento de fuerza, que al final va a juzgar las competencias deportivas a través de las marcas que hay en cuanto al levantamientos, o en cuanto a los títulos, o en cuanto a los carnés profesionales, yo les invitaría a que se dieran cuenta de que hay más vida más allá de las tarimas, hay más vida más allá de las poses, y hay más vida más allá de lo que se muestra con un cuerpo, aunque ese cuerpo sea nuestra carta de presentación y nuestro templo. No lo obvio, o sea, decir, no lo dudo, pero hay más, y ese hay más es la invitación que yo hago aquí a través de Stronger a Yesterday, a que no os cerréis en banda y a que sigáis abiertos a explorar, obviamente con el foco puesto en aquello que queréis conseguir, pero sin olvidaros de todo lo demás, no sé. Sí, es muy potente porque... Te estoy mojando más de lo que te estoy secando, porque... No, mira, lo que voy a hacer es coger yo el paraguas, mi paraguas mojado. Dame esto. Claro, tío, así te secas, o sea, que si no al final se va a mojar el grabador exagerado. Vaya. Olvídate de la cámara, o sea, tú piensas en que esto no se nos vaya y ya está.
Pues la cámara al final podemos hacer pequeños cortes. Es que la cojo yo, que si no hablas muy alto. Vale, perfecto. Así me lo pongo yo cerca. Listo. Si estás bien. Vale, de lujo. Venga, maravilloso. Bueno, pues... ¿Dónde está? Tío, estás sesgado por el frío, ¿en serio? No, tengo la mano congelada porque Ya. estaba sujetando la grabadora. Y porque tienes un 5% de grasa corporal, No, entonces, 5 claro. no, cabrón. No, perdón, 6, perdón, me he No, equivocado. un poco más. Bueno, antes, al principio de tu charla, he pensado en una cosa y ya no te he hecho más caso. No pasa nada, luego escuchas el podcast. Luego te recomiendo el podcast, creo que es el capítulo 44, entonces, vale. Bueno. No, pero me parece muy importante todo lo que dices, sobre todo en cuestión de entrenamiento es muy obvio cómo la gente se especializa, pero luego en enfoques de vida, ¿vale? En maneras de... en filosofías que cada uno sigue. Es como que a mí, por ejemplo, me parece que nos viene muy bien que la gente se especialice muchísimo en una cosa y lo comparta en redes sociales porque me va a enseñar lo máximo de esa parte, sí. Pero yo es que en mi vida lo voy a ir aplicando junto a todas esas demás cosas para ir presentando un John muy potente a cada uno de los aspectos, no ir como el John entrenador a todos los sitios, porque cuando tú vas a un bar de pinchos como el John entrenador que sabe de nutrición, no está mirando, ¿sabes? No voy a pedir el pincho que sea más proteico, es que antes lo hacía, entonces antes de ayer estuve de pinchos y va el John que sabe bastante de cocina y busca probar alimentos nuevos, entonces sí que es verdad que busco, por ejemplo, yo cuando en casa de mis padres veía más la tele, ahora no la veo, y intentaba ver mucho cocina. Entonces, poco a poco, mi cabeza se va nutriendo de eso, aunque vea recetas que no he hecho nunca, voy sesgando mi cabeza para que luego en una cocina sepa desenvolverse. Has dicho nutriendo la cabeza, te iba a decir eso, porque ver un programa de cocina, nutrirte mucho el estómago no te va a nutrir. No. Te puede hacer salivar, pero... No. Y más vale que no lo veas en definición, porque luego es una putada. Vente más para acá porque estamos torcidos, tío, en el enfoque, ahí estamos perfectos. Estoy centrado en comunicarme contigo, tío. Estoy dejando... Y la grabadora. Los que estéis en la cámara, pues... os mando un saludo ahora mismo. No, sigue lloviendo, parece. Entonces, una cosa que yo, de lo que se me ha ocurrido al principio, una cosa que hago yo así un poco, vamos a llamarlo talibán, a la hora de sesgarme, te están rebotando las... No importa, es en serio. Vale. Yo, por ejemplo, igual lo he comentado en alguno de los primeros podcasts, que yo cuando veo películas, solo veo películas... veo un cierto tipo de películas. Por ejemplo, películas de miedo no veo. ¿Verdad me dijiste? Solo veo de risa o motivadoras tipo de acción, que tengan cierto trabajo en equipo. Al final veo películas que saquen alguna... o que saque yo algún aprendizaje positivo. Solo permito conversaciones en mi vida que me vayan a aportar algo. Entonces, porque sé que nos está sesgando todo el día. Entonces, si yo me paro a escuchar a la gente que me está contando problemas todos los días, estoy almacenando en mi cabeza un montón de información negativa. Es que el cuerpo humano es... El ser humano, ¿sí?, es muy potente y es capaz de hacer lo que tú estabas contando antes, ¿no? Entrar a una situación y es capaz de analizar con sistemas anticuados, en este caso, la situación súper rápido. Pero muchas veces nos da mucha información. Cómo está la postura de la persona que está en la habitación, qué iluminación hay, qué sonidos hay. Ya nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos. De hecho, el otro día escuchaba un podcast de Lewis Howes, el podcast ¿cómo es? De School of Greatness, ¿vale? Y él decía que una de las cosas, él le daba mucho pánico a hablar en público. Y una de las cosas que aprendió a la hora de entrar a una habitación a hablar, reunión, una charla, lo que sea, él cuando pasaba por una puerta para cambiar de habitáculo, intentaba pegar la cabeza, este tipo es alto además, intentaba pegar la cabeza a la parte alta del marco, es decir, te hace estirarte y entrar sonriendo, siempre. Entonces, es como cuando se te olvida algo, ¿no te ha pasado alguna vez que sales de la habitación y se te olvida? Y vuelves a la habitación anterior y te acuerdas. Sí. Porque tu cabeza vincula información a un ambiente. Entonces, cuando tú entras a un habitáculo con esa actitud, ese habitáculo ya es tuyo. Entonces, ese tipo de información de estar bien a escuchar este tipo de podcast, las conversaciones cuando te cuentan algo negativo, decir, un momento, esa mala noticia es de alguien cercano, es decir,
Si es cercano, Es justificable, tiene un cuéntamelo, porqué. que te escucho y te digo cómo lo afrontaría yo, o solo te escucho, ¿no? O es sin más, lo has visto en las noticias y me lo estás contando algo negativo. En ese caso, cállate. Sí, es así, ¿eh? Sí. Más una peli, yo no veo de miedo. ¿Pero eres un caguica? Perfecto. Pero luego en mi cabeza tiene poca información a la hora de... A ver, no vivo en un país donde tenga que tener cuidado en los callejones, ni miedo a caminar solo por la noche. Entonces, todas esas alertas que van a saltar, que le saltan a mucha gente cuando hay poca luz... Tu viaje a Ítaca, tío. El viaje a Ítaca de Constantino Cavafis habla ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue Claro. tu alma ante ti. Si tú no tienes herramientas mentales para pensar en lo peor es casi imposible que se manifieste en el mundo físico. Claro. Me encanta. Me flipa, sí. Y justo me viene ahora el recuerdo, me acuerdo de un viaje a Menorca, estar... Cerca de Ítaca. Justo al lado, pilla... Eso es. Estar buceando al lado de la costa, ¿vale? Y bueno, íbamos con una mini Zodia que tenía el colega. Parar en las rocas, ¿no? Tirarnos al agua, estar viendo pues una roca vertical por debajo del agua muy chula y girarte, mirar al fondo del mar y, tío, se veía perfectamente cómo aparecía el tiburón. Mi cabeza no había un tiburón, no. Era mi cabeza, que ha visto en mi vida tantas películas de tiburones y esa escena en el mar que no ves nada más Y que... entras en pánico aunque no esté el tiburón. Y te pones nervioso. Luego yo tengo la capacidad de decir, a ver, es una imaginación. Es muy poco probable que pase. Pero hay personas que no son capaces de decir que es que eso no está pasando ni va a pasar. Y se crean ese tipo de problemas porque están sesgando su mente, porque les gusta la sensación de miedo de ver una película de miedo y ven 300 películas de miedo al mes y claro, ¿de qué está llena su cabeza? Entonces, cuando empiezas a entrenar fuerza, por ejemplo, hago un cambio al entrenamiento, el sentirte fuerte empieza a ser una sensación que buscas, pero cuando te haces unas, por ejemplo, zancadas, ¿vale? Sí. Que te hacen sentir súper incómodo, no tienes la estabilidad de una sentadilla, las agujetas que me comentabas antes que dan. Lo incómodo es lo de después, más Claro, las agujetas que da. Como no seas consciente de que estás sesgando a ver la fuerza como el santo grial, que ahora se está enfocando mucho a la fuerza y veía un post hace poco que decía, claro, pero la gente entiende que es fuerza, porque tú le estás venga a decir a todo el mundo que la fuerza es lo mejor, no digo tú, Josué, sino cualquier persona, incluido yo, que decimos que la fuerza es lo mejor, pero el público general no sabe qué es lo que es fuerza. Sí, pues me cuesta levantar la pesa de 6 kilos del suelo, ¿eso es fuerza? No. ¿En qué contextos? ¿Cómo explicarlo? Entonces, sobre todo cuando se presta atención a algo, está muy guay especializarse y compartirlo, sobre todo porque sé que a otras personas les aporta muchísimo que alguien sea un fricazo en algo, pero luego te vas a topar con que vas a querer ser una buena pareja. Igual tu filosofía de enfoque a algo no te lo da, o quieres ser un buen voluntario, o quieres ser un buen colega, o quieres ser un buen trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, y tus filosofías no están potenciando un aspecto nuevo que va a haber el día de mañana. Entonces, cuando eres consciente de que te estás continuamente sesgando, es decir, hacer un podcast bajo la lluvia, ahora mismo, a mí me está abriendo, con el tipo de que está ahí medio apañado, me está abriendo posibilidades a otras cosas, ¿vale? Hoy me ha llamado un colega, que llamaría socio, para hacerme una propuesta de planes nuevos y lo primero que tiene son unos problemas que solucionar, o unos inconvenientes a los que enfrentarse, pero luego las oportunidades son muy grandes. Entonces, lo primero que te surge es en plan, quizás estoy más cómodo así que teniendo que solucionar esos problemas, pero es que esos problemas van a venir mañana. Entonces, si yo me empiezo a sesgar a ser una persona que se enfrenta... ampliar el sesgo, ¿no? Igual que hablamos de ampliar Claro. la zona de confort, ampliar ese sesgo nos permite hoy estar aquí. Claro, eso es. Entonces yo tengo un abanico de cosas a las que puedo enfrentarme, puedo hacer, porque estoy continuamente poniéndome cerca a personas como Josué que me empujan a hacer cosas raras. A joderte la vida. Vamos a simplificarlo. Sacar de la zona de confort. Entonces, me voy mandando el mensaje a mí mismo de que soy capaz de hacer todas esas cosas que son incómodas, que son potentes, que son grandes, que son inspiradoras o que son una chorrada que ayuda al del lado. Entonces, sobre todo es lo que decías tú, ser consciente de que estamos sesgados, empezar a trabajar en eso
porque a mí la gente me dice, jo, es que eres muy positivo, es que a veces eres demasiado positivo. Es que cuando estás durante años, hace años que soy consciente de esos sesgos, ¿no? Y estás durante años nutriendo la mente con cosas positivas, rodeándote de luchadores en todas sus puñeteras versiones, lo único a lo que recurre tu mente es esa parte. La otra, la que está llena de mierda, es que yo no tengo acceso. No es que yo sea especial, es que no he permitido el acceso durante tantos años que mi cerebro lo tiene ahí porque en mi vida ha habido y hay, pero no recurre de primeras. Entonces, estar abierto y ser consciente. Ponerse a elegir, que hoy en día es muy fácil elegir. En Instagram mismo, dejar de seguir a la gente que pone chorradas, que te cuenta sus problemas, que te hace mal día. Que empatizas con la gente que cuenta los problemas. Coño, pero ya te vale con los tuyos, ¿no? Aunque te digan, ¿por qué me has dejado de seguir? Porque a mí hay gente que me ha dicho, ¿por qué me has dejado de seguir? Y le he planteado, bueno, es que yo sigo siempre con una razón concreta a una persona. Digo, si tú no me aportas nada, seguimos estando en contacto, tú me puedes escribir a mí, yo a ti, pero no te voy a seguir. Claro, es que... Pero hay gente que sigue por no tener que dar explicaciones. Ya. Así como hay gente con la que digo, me dicen, ¿echamos un café? Pues la verdad que está muy complicado el tema. Te echaría un café, pero por encima. No tanto. No, bueno, entiendo que hay límites. Pero es gente, bueno, yo la verdad que estoy de tema de tiempo complicado para estar con... Y encima es que cuando eres una persona que conoce a tanta gente, se lleva bien con tanta gente y encima estás ocupado, esos cafés, pues tienes que empezar a seleccionar, ¿no? Esos raticos... O te tendrás que cambiar de ciudad, como hice yo. Escapar, ¿no? No, tampoco es No, yo eso, sé pero... que yo sé que tú cuando viajas te juntas con un montonazo de gente. También tienes que seleccionar porque estás poco tiempo en las ciudades, incluso aquí lo haces, pero es cuestión de ir eligiendo, que no es que con las personas con las que no haya estado recientemente no quiera estar, pero joder, busco elegir y cuando eliges, pues eso, te abres a que te cuente cómo ve el deporte alguien de endurance, ¿no? Y ves las características. Yo es que a raíz de abrirme a un entrenamiento más completo y entrenar a gente que no solo quiere entrenar fuerza, yo estoy viendo unos beneficios increíbles en cómo me muevo, soy más rápido, tengo menos dolores. Entonces eso, el tiempo te va dando la razón en que estar abierto es la mejor de las maneras. Y cuando, por ejemplo, escucho criticar a alguien, una cosa en concreto que hace, digo, pues ten cuidado porque, a no ser de que sea algo muy malo, en plan, esta persona ha matado a otro, digo, no te voy a poner en el papel de que vayas a matar mañana, pero hacer algo muy loco o muy... hacer mucho el payaso o hacer mucho el tonto o hacer cosas, eso, salvajes, lo que sea que parezca que choca mucho contigo, quizás mañana lo vayas a hacer tú. Entonces, criticarlo por lo menos en voz alta porque en nuestra cabeza pasan muchas cosas. Si saliese todo lo que pasa por nuestra cabeza, estaríamos todos... nos habríamos matado. No, estaríamos escuchando ruido constantemente fuera y conversaciones constantes. Sí. Y tenemos la capacidad, el Sapiens Sapiens tiene la capacidad de filtrar lo que sale y tiene la capacidad de filtrar lo que entra. ¿Es un avión? No, es el tren. El tren de, Vale. de la Volkswagen. Petado de coches. Vale. Y hoy escuchaba un vídeo de Pablo Motos que hablaba de que eso, de que todos tenemos una... que un psicólogo le decía que para dar con la felicidad... Me encanta ese vídeo. Hay cosas ¿Lo has visto? que aportan muy potentes Sí. el cabrón de Que Pablo hay que Motos. buscar la parte oscura nuestra, que todos la tenemos, que siempre vemos el mal en otros y nosotros también la tenemos. O sea, el ser humano tiene una maldad dentro que es por sobrevivir en el pasado, a la que recurrimos o la que se nos presenta en la cabeza casi continuamente. Hay que aprender a reconocer primero que la tenemos y que la aplicamos todos. Hay que buscar que no sea en un grado elevado, ser consciente, ver a los demás como que son como nosotros. Entonces, dependiendo de las inseguridades que tenga alguien o los problemas que tenga encima, alguien, la falta de descanso, un montón de aspectos diferentes, una persona va a estar recurriendo más o menos a esa zona oscura. Entonces, facilita empatizar con personas de cualquier ámbito. Pero es que, o sea, lo que yo recomendaría a las personas... Hablar de esto, hablar de la propia oscuridad que estamos hablando, yo creo que le da cierta luz. Claro, es importante. claro. Y no es hablar de la mierda, es hablar de que todos tenemos No. aspectos negativos inherentes a nivel natural. Sí, y, o sea, aunque yo soy una persona que intento controlar lo que entra por mis ojos, por mis oídos, tal, entra mierda.
entra mierda porque la ves, porque la sientes, porque a veces te apetece hacer a ti el mal y a veces haces el mal. Entonces está ahí, está ahí. El hecho de hacerlo real es como ser consciente de los sesgos. Van a estar ahí. ¿Cómo quieres afrontarlos tú? Tal cual. De hecho, es paradójico en un podcast hablar de sesgos cuando estamos sesgados, y yo me gustaría compartir con vosotros, por ejemplo, un sesgo que tengo. Es decir, si estamos hablando, imaginaros, vamos a hablar un podcast sobre la incomodidad, ¿vale? Y estamos hablando sobre la incomodidad con un abriguito, con un paraguas. ¡Jo, es que estamos en un sitio que hace frío y está lloviendo! Sí, cabrones, pero estáis con un paraguas abierto, protegidos. O sea, que realmente sería un poco, pues eso, paradójico al respecto. Entonces, a nivel de sesgos, primero, has hablado de que algún compañero o gente cercana te dice que eres demasiado optimista, demasiado positivo. Considero que hay cosas que nunca se es demasiado. Creo que nunca vamos a tener demasiado conocimiento. Creo que nunca se puede ser demasiado optimista. Creo que nunca se puede ser demasiado luchador. O creo que nunca se va a tener demasiado dinero. Todo va a ser cuestión de cómo gestionamos esos activos que tenemos. Claro. Entonces hay determinadas cosas que no. ¿Se puede tener mucha mierda? Sí. Porque creo que hay cosas que ocupan un lugar a nivel negativo. Pero hay otras cosas que creo que seguirlas nutriendo, porque incluso aunque nos tiráramos toda la vida aprendiendo, el ejemplo es que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que desconoces. Entonces, eso para mí es el mayor ejemplo en relación a esto. Eso por un lado. Después, a nivel de sesgos, mirad, estamos hablando de que estamos en un podcast en el que intentamos intervenir y aportar y generar contenido desde un punto de vista transversal, desde el conocimiento transversal, desde un punto de vista holístico, polivalente. Pues el primer sesgo es que yo quizás juzgo a la gente que es justamente lo contrario. Como bien ha dicho John, justo de las personas que a lo mejor más nos nutrimos o que más aprendemos, porque son especialistas en psicología comportamental, porque son especialistas en entrenamiento de gemelo, porque son especialistas de suelo pélvico. Y yo inconscientemente, como abogo por el conocimiento y el aprendizaje transversal, juzgo o prejuzgo a esas personas, intentándoles hacer ver que están equivocados o que hay más allá de ese camino. Bueno, primero, esas personas yo no las conozco fuera de ese contexto de lo que aportan. Punto número 1. O sea, que yo me estoy aplicando ese sesgo y esa corrección a su vez. Y punto número 2. Esa persona sigue viva, por lo tanto, tiene tiempo para darse cuenta de que hay algo más allá de eso. En el caso de que no se hubiera dado cuenta, y a su vez, me debería quedar más con todo lo que me aporta y el agradecimiento, en lugar de intentar dar consejos a esa persona, ¿no? Cuando a mí me viene gente, me da un consejo y le pregunto, y le digo, ¿pero a ti quién te ha preguntado? Pues es muy lógico que esa persona desde el otro lado, si me leyera el pensamiento, me dijera, pero tú, chaval, ¿a ti quién te ha preguntado? Para que tú me estés dando consejos a mí. Entonces, ese es el primer sesgo que yo me aplico y que intento predicar con el ejemplo. Ya que este podcast se llama Sesgos, pues vamos a rasgarnos las vestiduras nosotros mismos y decir, venga, ¿en qué estamos condicionados? Pues yo lanzo esa moneda al aire y digo que yo estoy condicionado en ese aspecto, y que gracias a estar hoy donde estoy y hablando contigo, pues soy un poco más consciente de ello, y por lo tanto me da más libertad. Porque el ser consciente de los sesgos, el ser consciente de tus propias limitaciones, a mí me da una sensación de paz y de libertad y de poder. Efectivamente. Claro. Cosa que al final, cuando tú estás luchando contra eso, ayer justo hablaba con Xavi Parra de esto mismo, tío, de fíjate, él, que es una persona que entrena con objetivos marcados, que es una persona exigente, obviamente no se llegan a las marcas que tiene ni al rendimiento que tiene, ni primero, ni de la noche a la mañana, ni sin planteártelo. Pero hablábamos de la propia presión autoimpuesta que nos metemos por el qué dirán o el qué pensarán de mí. Y le puse un ejemplo, él me puso otro, pero es un ejemplo un poco más personal y no le voy a compartir aquí, pero yo sí voy a compartir el que puse. Recuerdo unos años atrás, en un gimnasio de Madrid, antiguo Mediterráneo, custom, era un gimnasio pues de old school y de artes marciales. Y pues entrenábamos de todo, y el típico hora punta, entrenando boxeo, unos muay thai, otros fuerza. Y recuerdo un compañero, estaba haciendo cool de bíceps con muchos kilos, y estaba otro al lado ayudándole. Y recuerdo lo que le comentó uno a otro: ayúdame a 3 más que me están mirando. Básicamente no es ayúdame, es hazme 3 más. Sí, sí.
porque yo no puedo. Es decir, llega un momento que está muy bien superar el fallo, o sea, acercarnos al fallo, incluso estar ahí justo en ese fallo. O incluso hacer una drop set y decir, venga, pero cuando llega un momento que el que te está ayudando está tirando más que tú mismo, amigo mío. No son tuyas. No son tuyas. Entonces ahí me di cuenta y dije, pero a esa persona no le hacen falta enemigos, si ya los lleva todos dentro. ¿Qué mierda tenemos en la cabeza para decirnos a nosotros mismos me están mirando? ¿Depende de ti que te miren? ¿Depende de ti que te juzguen? No, depende de ti que tú te mires a ti mismo y cómo te mires y cómo te juzgues. Entonces, Claro. es estúpido sufrir por aspectos que son, primero, irrelevantes y segundo, que elegimos si acogernos a ellos o no. Y luego que ni siquiera sabemos si son verdad. Claro que no. Por eso que es triste verlo desde ese punto de vista y bueno, me hace reflexionar porque muchas veces vivimos en un entorno que decimos, hay mucha presión. Mira, el ejemplo que me ponía un compañero del equipo que me decía, Josué, tú tío, con todas las responsabilidades, obligaciones y toda la presión que tienes, suficiente tienes. Se apenaba por mí, es decir, me compadecía. Y yo Lo de pena. Sí, primero eso. Y segundo, bueno, desde el cariño lo hacía, pero obviamente Sí. era algo sobre lo que reaccioné y le comenté. Le dije, mira, desde fuera puedes ver que tengo grandes responsabilidades, obligaciones, pero primero, las acojo con los brazos abiertos y segundo, estoy preparado para más. Cosa que a lo mejor hace 5 años tenía muchas menos responsabilidades y como se suele decir, me ahogaba en un vaso de agua. Claro. Cuando tú no estás preparado y no estás adaptado, eres súper intolerante a lo que te vienen. Y te pongo un ejemplo, una persona con intolerancia al esfuerzo físico es una persona que le metes 3 series y te dice, no puedo más, me voy a casa. Ujú. Cosa que a lo mejor esa persona entrenando es capaz de tolerar 30 series en una sola sesión. Y ahí te planteas y dices, joder, si yo antes con 3 series me iba a casa, no podía más, y ahora con 30 no hago más por no excederme en la programación porque podría seguir, ¿cómo ha crecido y aumentado tu amplitud y tu libertad y tu sensación de empoderamiento? Entonces, es muy bonito darte cuenta de que todo lo que necesitamos lo llevamos dentro y que hay que irlo nutriendo. Y en este caso le decía, no te compadezcas de mí, porque soy capaz de desconectar de ese aspecto laboral o profesional, porque trasciendo eso y sé que no me va a ir la vida en ningún proyecto profesional, por mucho que me enfoque en ello, por mucho que me deje la piel, voy a ser capaz del día de mañana, si tengo que dejarlo y empezar de nuevo. Claro. Entonces, es muy bonito darte cuenta de eso, tío, de que hay un horizonte más allá y que piensas que tu objetivo es esa montaña y cuando la subes y ves otra montaña más y te planteas y trabajas y pones medios para ello, te vas dando cuenta, tío, de que las vistas cada vez son más bonitas y de que incluso estás disfrutando más a pesar de que el esfuerzo es mayor. Claro. Hay una herramienta que tenemos todos, a la que tenemos acceso, que es el puto coraje, tío. Estamos sesgados en cualquiera de los sectores de los que vengamos, a pensar que necesitamos... A veces hay gente que piensa que necesita dinero para Sí. hacer algo, hay gente que cree que necesita una formación, un socio, tiempo, y solo hace falta coraje, tío. A lo demás te vas a ir adaptando, me da igual que sea físicamente, mentalmente, socialmente, financieramente, es que te vas a ir adaptando, Y cuando te das cuenta de eso, te da poder. Volvemos a lo mismo, la responsabilidad. Cuando eres responsable de lo que vas haciendo, vas teniendo poder y creces una burrada. Pero fíjate, es muy bonito lo que acabas de compartir, porque creo que al final es el mayor sesgo que tenemos todos, el miedo, y de hecho es algo que creo que se sabe desde arriba y juegan sobre eso constantemente. De Claro. hecho es uno de los... Sí. se puede utilizar a favor o en contra de, ¿no? Pero podemos pensar que el coraje viene del poder y es el poder el que viene del coraje, como tú lo has dicho, tío. Y simplemente el pretender enfrentarte a ello y decir, oye, es que quiero estar cómodo donde antes estaba incómodo, o es que quiero poder llevar a cabo eso donde antes me daba miedo, o como hablaba con una amiga mía de Madrid, desde aquí, Laura, no sé si me escuchas o no, pero te envío un fuerte abrazo. Bueno, hay varias Lauras que son amigas de Madrid, igualmente a todas las Lauras de Madrid os envío un saludo y un abrazo, que hablábamos de el miedo a hacer el ridículo. Íbamos a quedar para montar en el skate y tal, y le planteé, le digo, si el miedo a hacer el ridículo no es el problema, dame si quieres, claro, pide ayuda. Espera.
está ya. Listo. ¡Uy! El problema es que el miedo a hacer el ridículo sea el que decida lo que haces o lo que no haces. Digo, si el miedo a hacer el ridículo es la primera capa de información, una vez que tú pasas eso, eres consciente de que donde crees que hacías el ridículo, ya estás haciéndolo, por lo tanto, lo peor es hasta que te pones. Tú cuando haces el ridículo estás en presente, punto número 1. Punto número 2, seguramente no sea tan malo como tú pensabas. Y punto número 3, si practicas un poquito más, empiezas a dejar de hacer tanto el ridículo. Y sobre todo, que le haces ver a la otra persona que está siendo capaz de hacer el ridículo, cosa que esa persona no es capaz. Entonces, ostras, ser capaz de hacer algo donde alguien es incapaz, ya está dejando claro de qué palo vas. Claro, tío. Es que el ridículo es una pasada porque... Te lo pongo cerca si quieres un rato y así cambiamos. ¿Sí? No, que yo estoy bien así, ¿eh? Es que se ha encendido la luz, no, sigue grabando. Va bien, ¿no? Sigue. Si estás bien, ¿está bien? Saco un ojo. Sí. Venga, vale, perfecto, sigue. No, le doy. ¿Dónde le cae? Que realmente el ridículo viene de la falta de empatía de la otra persona, tío. O sea, porque yo muchas veces, yo hago el ridículo, lo que es la definición tradicional, ¿no? En muchas ocasiones, además. Pero generalmente las situaciones de ridículo suelen generar en uno mismo una sensación de bienestar increíble, porque suele ser con movimiento, ¿no? Me está encantando esto, tío, ¿sabes? Porque estás dispuesto a hacer el ridículo, esa es la diferencia. Pero es que es un concepto que tiene el otro. Si realmente, por ejemplo, voy con el coche a tope, la música a tope, voy bailando para un semáforo, empiezo a hacer el tonto y me mira el paso de cebra y en su cabeza, qué ridículo. Y yo conozco gente de mi entorno que diría, qué ridículo. Si me ven a mí, pues me saludan o lo que sea, ¿no? Pero, o igual no, se ponen la capucha y se esconden para que Pero no... lo que se llama vergüenza ajena, ¿no? Claro, pero si tú empatizas conmigo y tu cuerpo generase las mismas sensaciones que estoy en ese momento, dirías, ¡me flipa! Y cuando has hecho lo que se llama ridículo en tantas ocasiones y ves a alguien haciéndolo, dices, tío, qué bien se lo está pasando, tío. ¿Qué sensaciones que...? Y te vienes arriba tú, pero es falta de empatía, tío. No nos mires, únete. Sí. Y muchas veces pasa que haciendo el ridículo le abres la puerta al que le estaba costando un poquito más, hace él el ridículo y luego lo que es el ridículo es la norma. Porque en el fondo el ridículo, como genera bienestar, nos está dando poder. Es que yo, por ejemplo, bailo mal. Bueno, depende de las reglas que sean bailar, ¿no? Eso es, tío. Pero dentro de mi cuerpo... Pero eso parte de un jodido sesgo. Es Ya. que ha habido en algún momento en el que alguien Unas te ha reglas. dicho, te ha dejado ver que el que bailabas mal. Tampoco porque me lo hayan dicho, porque no sigo ni unas reglas... Vale. ¿Qué es bailar? ¿Tú, Es que... ¿Tú piensas que si nos apuntamos a clases de baile durante 3 años, me vas a seguir diciendo dentro de 3 años que bailas mal? No, bailaría de Ni puta de madre. coña. Pues Sí. está en nuestra mano, tío. Sí, lo único que a mí no me hace falta saber las reglas de baile ni de tango, ni de ballet, ni de danza artística, hip hop, lo que sea. Hoy, el día de mañana. Hoy, nunca sí, lo eso sabes. es. No me cierro, eso es, no me Eso cierro. es. Pero ahora mismo mis bailes son que generan un puto bienestar, me pongo la música con la que he llegado a recogerte a tope y en casa te digo que me da un subidón increíble y suelo bailar. Di la música que has puesto, ¿cómo se llama el grupo? Yellowheads, no, esa no se lo escucha. Esa, tengo una referencia cercana que me enseñó ese grupo Yellowheads, pero son demasiado fuertes. Saludo tío. a esa referencia cercana. Ahí Espérate va. que quedan 20% de batería. Sigue grabando, o sea que... aunque ponga eso, todo... O sea, Estaba no, grabando, sí. vale. O sea, Pues, durante ese tiempo tú no lo estabas viendo, pero esa cámara te estaba viendo a ti. Lo único que sabemos es que queda relativamente poco tiempo. Me estoy dando mucha sombra. Bueno, otra cosa que quería decir era que tú ahora, por ejemplo, estás... Mucha sombra, como si hubiera mucho sol. Ya. Sí, por lo poco que hay lo quito. No, por favor, no te interrumpo. Interrúmpeme las veces que haga falta. Te dejo hacer el ridículo. Ahora tú estás muy centrado en la amplitud, pero quizá el día de mañana, por lo que sea, te das cuenta de que no. Y yo sé que tú estás abierto a que mañana, el Josué de mañana te diga, estabas equivocado, porque lo estás venga a decir al Josué de ayer y lo ves. Y también yo me doy cuenta de que en la sociedad hace falta que estemos equivocados por ese enamoramiento a un pensamiento o a unas personas o a una idea, porque nos hace llegar muy lejos, nos desequilibra la vida. Entonces, como podemos observar a las personas en todos los ámbitos hoy en día, podemos caer en el error que decías tú que notabas, ¿no? En ti de decir,
ábrete. Y igual hay gente más abierta que tú, con más años de experiencia que tú, que te dice, no, ábrete tú más. Aún puedes abrirte más. Ábrete a las frutas cerradas, no me pidas que tú que eres cerrado te abras a... Claro, claro, porque quizás el mirar al que está un poco más cerrado que tú te bloquea a la hora de abrirte tú más. No sé, es que está muy guapo analizar esto porque realmente yo me estoy dando cuenta de que todas estas conversaciones, yo ayer pensaba, estaba viendo, no sé qué estaba viendo en Netflix un ratillo y lo veía en inglés y dije, joder, si es que yo llevo viendo en inglés Netflix desde que hicimos el podcast, que yo te dije, no, pero yo veo en castellano porque realmente las pocas veces que me pongo Netflix es para desconectar. Me dijiste, pues desconectas en inglés. Eso es. Y desde entonces lo cambié. Y estas conversaciones de autoanálisis, o sea, todo lo que pueda hablar yo... ¿Se ha apagado el móvil? Sí, tío, ha muerto, en serio. Claro, no sabemos cuánto llegaba al... ¡Ah, qué putada, tío! Estamos sin vídeo. Estamos sin vídeo. Sí. ¿Tienes tú ahí el móvil? Tengo el móvil, sí. Vale, pues ahora Toma. cuando no. Vale. Ahora cuando cortemos, si quieres, No. aunque sea por lo menos hacemos una grabación rápida, aunque sea para dejar reflejado en redes sociales. ¿Se vuelve a encender solo ahora? Hijo de cara. Bueno, le pongo... Yo creo que el móvil se está quejando de la temperatura. Y no es broma, ¿eh? ¿Qué podemos estar, John? ¿A 0 grados? Bueno, lo tiene que decir tú. ¿Lo dice tu reloj o tu teléfono? Claro, es que son 50 minutos. 50 minutos el móvil no estaba... 2 grados. 2 grados, ¿no? Está bien, 2 grados. ¿Grabamos la despedida con mi móvil? Lo grabamos después si quieres fuera de cámara. Vale. O sea, a lo que me refiero es, primero, me gustaría poder continuar esta temática directamente hablando, por ejemplo, sobre el libro de Amplitud de David Einstein. Sí. Me flipa. Lo tengo en casa y lo tengo que leer. Vale, pues te va a encantar. Y de hecho, si quieres sacar algún epígrafe o alguna nota puntual del libro, nos va a servir para el podcast que grabemos, ya sea en este año 2021 o en el año que viene. Y en relación, yo, por mi parte y por concluir mi parte, aunque quiero tu reflexión al respecto, hablando sobre... has comentado, bueno, el miedo al ridículo, ¿no? Carl Gustav Jung, el psiquiatra, decía que la frase de a lo que te resistes persiste, que es suya, es básicamente la que define para mí el miedo al ridículo o nuestros miedos o nuestras limitaciones. Aquello a lo que nos resistimos, aquello que no quiero afrontar, es aquello que persiste durante toda mi vida. Por lo tanto, yo te invito que si tú consideras que hay algo que haces mal, ya has hablado del baile, pero cualquier otra cosa, que no te resistas a eso y que la pregunta no sea si voy a aprender, sino cuándo voy a aprender. Porque eso va a permitirte abrirte a mucho más y no resistirte. Y después hay un autor, Alan Watts, tiene un libro, se llama la sabiduría de la inseguridad. Es de los años 50, por lo tanto podríamos decir que incluso ni nuestros padres, o sea, anterior a nuestros padres, pero habla o introduce la ley de la retrocesión, que para los que no conozcáis al respecto es básicamente lo que le sucede a una persona que está aprendiendo a nadar. Su obsesión es mantenerse en la superficie y eso provoca que se hunda, del mismo modo que cuando intentamos bucear o tocar fondo, a todo nos sucede que nos lleva el agua hacia la superficie. Es básicamente que aquello a lo cual nos resistimos es justo aquello que se manifiesta. Así que simplemente aquello que consideres que es un hándicap o una debilidad en tu día a día, seguramente sea justamente eso a lo cual te estás resistiendo, e incluso que de forma cínica, porque todos en un momento dado también actuamos de ese modo, sea justamente lo que criticas en el vecino o en el de enfrente. Así que yo te invito a que intentes hacer acopio de valor al respecto, como bien ha dicho John, de coraje, que afrontes tus limitaciones, que las escribas y que te retes y te desafíes a superarlas. Porque para mí, eso es lo más bonito del sesgo y de poder compartir este podcast. No únicamente nutrirte durante 1 hora con nosotros, sino que esto lo puedas aterrizar en el plano físico, puedas tomar acción y puedas decir el día de mañana, joder, gracias a estos 2 cabrones cambié algo en mi vida que tiene valor y trascendencia para el resto, porque lo que hagas tú va a afectar a tu entorno. Si vives con tus padres, si vives con tus hijos, tienes un poder muy potente de transmitir esta información, este conocimiento y esta experiencia a otras personas. Vale, pues bueno, lo que decía, estos podcasts a mí me sirven, como sueles decir tú, como oportunidad de mejora, y lo que invito a la gente es que, como también sueles decir tú, lo que resuene en ellos, que lo pongan mínimamente en práctica, porque es que de esa chorrada que me acuerdo que ese día cambié a inglés, pues al final seguro que mi inglés ha mejorado y seguro que he hecho que alguien escuche en inglés algo más, entonces ha mejorado el inglés de otros. Y con respecto a lo del baile,
decir que yo quería decir como cuando hago el ridículo, realmente en mi cabeza no es ridículo, es un bienestar increíble. Bailar no bailo mal, bailo increíble, porque genera un bienestar increíble. Entonces, Perfecto. a esa gente que se considera ellos mismos, o los de fuera que consideran que bailan mal, si genera esos bienestar en ellos, yo creo que bailar como tal mal no se puede, porque siempre genera ese movimiento. Cuando te apetece bailar o cuando bailas con alguien, siempre hay una sensación de bienestar. Entonces invito a bailar a la gente lo que se considera mal o lo que se considere bien. Pero yo no me voy a apuntar a clases de momento, por lo menos no me interesa, porque bailo para generar esas sensaciones en mí. Me gusta lo que acabas de matizar, porque al final es como la estética a nivel cultural. Hace 200 años la estética que era considerada lo ideal es muy diferente a la estética de hoy en día. Del mismo modo, lo que se puede considerar hoy buen baile o mal baile, del mismo modo la moda, por lo tanto está bien porque a lo mejor no es que bailes mal, es que bailas como una persona del futuro Para el bienestar. o como alguien del pasado. No, es Del broma. pasado no me imagino a alguien del pasado bailando como yo, así que vamos a ver que tengo baile del futuro. Mira, si tú ves a alguien vestido ahora mismo como se vestía alguien en los años 80, le ves por la calle, dices, Qué ridículo. pero este parguelas, ¿qué hace? Y en cambio en los años 80 a lo mejor es el puto fucker. Entonces, Sí, esto es exactamente igual. Sí, sí, sí. Así que bueno, que Soy lo el mismo- fucker 2050. Es la hostia, tío. Brutal, brutal. 100 años después de esa obra que he mencionado. Tío, espectacular. Sí, me mola. Sesgados por el frío, pero básicamente reaccionando a ello, no resistiéndonos. Hay que luchar, tío. Encantado de compartir este rato contigo. Igualmente. Y gracias a los oyentes. Muchas gracias a todos. Lo dicho, el próximo día con más lluvia, con menos lluvia. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.